Welcome everybody. Bienvenidos todos. Thank you for joining us to worship the Lord this morning. Gracias por acompañarnos para alabar al Señor en esta mañana. Let's pray before we start. Vamos a orar antes de comenzar. Father, we are so grateful because your mercy is new every day. Padre, somos tan agradecidos porque tu misericordia es nueva cada mañana. We want to bring you worship in this moment. Señor, queremos traerte alabanza en este momento. And we pray that you can prepare our hearts to receive your word. Y oramos, Señor, que tú puedas preparar nuestros corazones para recibir tu palabra. In Jesus' name we pray. Amen. En nombre de Jesús oramos. Amén. Vamos a alabar al Señor esta mañana. Let's praise the Lord this morning. Just remember that we can come to Him. He's ready to receive His children. Solo recordar que podemos venir a Él en cualquier momento y Él está listo para recibir a sus hijos. So sing with me. So canta conmigo. Are you hurting and broken within? Are you hurting and broken within? Overwhelmed by the weight of your sin? Jesus is calling. Have you come to the end of yourself? Do you thirst for a drink from the well? Jesus is calling. Si abatido y dolido estás y cansado de peso cargar, Cristo nos llama. Si al final del camino estás, sin saber hacia dónde girar, Cristo nos llama. Ven ante su trono, brazos abiertos, Él está con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Leave behind your regrets and mistakes. Come today, there's no reason to wait. Jesus is calling. Bring your sorrows and trade them for joy. From the ashes a new life is born. Jesus is calling. Deja atrás tu vergüenza y sal. Ven a Él, ya no esperes más. Cristo nos llama. Trae toda tristeza al altar. Nueva vida Jesús te dará. Cristo nos llama. Ven ante su trono, brazos abiertos, Él está con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Oh, the blood of Jesus Christ. Oh, what a Savior. Isn't you wonderful?
sing hallelujah, Christ is risen. Bow down before Him, for He is Lord of all. Sing hallelujah, Christ is risen. Oh, cuán hermoso es nuestro Salvador. Canta aleluya, Cristo vive. Nadie es más grande, solo Él es Señor. Canta aleluya, Cristo vive. Ven ante su trono, brazos abiertos, Él está con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Oh, the blood of Jesus Christ. Oh, oh. Yes, Lord, thank you. Señor, gracias. Thank you because we can come to your presence. Doesn't matter where we are. Gracias, Señor, porque podemos venir a tu presencia, no importando dónde estamos. There is no better place where we want to be. No hay mejor lugar donde queramos estar. In your love, en tu amor, in your presence. Thank you, Lord. Gracias, Señor. Queremos estar en tu presencia, en tu amor. No hay mejor lugar, no hay mejor lugar, no hay mejor lugar más que aquí en tu amor, aquí en tu amor. There's no place I'd rather be. There's no place I'd rather be. There's no place I'd rather be than hearing your love, hearing your love. No hay mejor lugar, no hay mejor lugar, no hay mejor lugar más que aquí en tu amor, aquí en tu amor. There's no place I'd rather be. There's no place I'd rather be. There's no place I'd rather be than hearing your love, hearing your love. Enciende un fuego en mi corazón, que arde en mi ser y que tome el control. Quiero más de ti, Dios. Quiero más de ti, Dios. Set a fire down in my soul that I can't contain, that I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. Ahí donde estás, cántale al Señor. Tú puedes entrar a su presencia, solo cántale. No hay mejor. No hay mejor lugar. No hay mejor lugar. No hay mejor lugar más que aquí en tu amor, aquí en tu amor. There's no place I'd rather be.
There's no place I'd rather be. There's no place I'd rather be than hearing your love, hearing your love. Enciende un fuego en mi corazón, que arde en mi ser y que tome el control. Quiero más de ti, Dios. Quiero más de ti, Dios. Set a fire down in my soul that I can't contain, that I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. Enciende un fuego en mi corazón, que arde en mi ser y que tome el control. Quiero más de ti, Dios. Quiero más de ti, Dios. Set a fire down in my soul that I can't contain, that I can't control. I want more of you, God. I want more. 'Cause I want more of you. Clama mi ser, clama mi ser, clama mi ser por ríos de agua viva, de agua viva. My soul cries out, my soul cries out, my soul cries out for rivers of living water, living water. Clama mi ser, clama mi ser, clama mi ser por ríos de agua viva, de agua viva. My soul cries out, my soul cries out, my soul cries out for rivers of living water, living water. Living water. Ahí donde estás, canta al Señor. Enciende un fuego, enciende un fuego en mi corazón, que arde en mi ser y que tome el control. Quiero más de ti, Dios. Quiero más de ti, Dios. Set a fire down in my soul that I can't contain, that I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. Yes, Lord, that's our desire. Sí, Señor, es nuestro deseo. We want more of you. Queremos más de ti, Señor. We need more of you. Necesitamos más de ti, Señor. I pray that you can set a fire down in our hearts, in our souls. Yo pido, Señor, que tú puedas encender un fuego en nuestros corazones, en nuestras almas. So we can have the desire of doing your will, para que podamos tener el deseo de hacer tu voluntad. Thank you, Lord, for this moment. Thank you for allowing us to praise you and worship you. Gracias, Señor, por este momento, por dejarnos alabarte y adorarte. In Jesus' name we pray. En nombre de Jesús oramos. Amén. Amén, amén. Welcome everyone, one more time. Bienvenidos todos una vez más. Now we're going to study the Word of God. Ahora vamos a estudiar la palabra de Dios. So I invite you to go and grab your Bible. So te invito a que vayas y agarres tu Biblia. And if you can, I want to invite you or ask you to share this video with someone else. Y también, si puedes, quiero invitarte a que compartas este video con alguien más. So the Word of God can reach more people, para que la palabra de Dios pueda alcanzar más personas. Thank you. Gracias. Welcome to Calvary Chapel Playas. Bienvenidos a Calvary Chapel Playas. Hey family, so it's good to be here with you this morning. Familia, es bueno estar con ustedes esta mañana.
Before we get started with our Bible study, we want to share a couple announcements with you. Antes de compartir estudio bíblico, queremos compartir algunos anuncios con ustedes. Of course, during the week, we have a study for you every night at 7:30. Y por supuesto recordarles que durante la semana tenemos un estudio para ustedes todas las noches a las 7:30 de la noche. On Mondays, Pastor Vince teaches a devotion En los lunes tenemos devocional y con Pastor Vicente as well as a time of prayer. y también tiempo de oración. On Tuesdays, we have a discipleship class. Los martes tenemos una clase de discipulado. On Wednesdays, we have our midweek study. Los miércoles tenemos nuestro servicio a mitad de semana. On Thursdays, Dr. Hatchett teaches a class in basic theology. Los jueves, Dr. Hatchet enseña una clase en teología básica. On Fridays, we have a young adult study taught by Pastor Brian. Los viernes tenemos estudio para jóvenes adultos enseñado por mí. And on Saturdays, Israel teaches a new believers class. Y los sábados, nuestro hermano Israel enseña una clase de nuevos creyentes. Sundays at 11, we have our end of the week Sunday Bible study. Los domingos a las 11 de la mañana tenemos nuestro servicio principal de semana. So we invite you to participate in any one of those things that we have created, made available for you. Entonces queremos invitarles a que participen en cada uno de estos estudios que estamos poniendo disponibles para ustedes. So we're really expecting to be able to gather together soon in the church. Y estamos esperando de verdad con ansias ya poder juntarnos en la iglesia una vez más. We will be keeping you informed on what that might look like. Vamos a mantenerlos informados en cómo va a ser esto. But we just thank you for your patience. Pero simplemente queremos agradecerles por su paciencia. We know it's hard to stay away from physical fellowship. Sabemos que es difícil mantenerse lejos de el compañerismo físico. So we are looking to be in together with you again. Entonces estamos mirando ya, planeando ya para estar con ustedes juntos otra vez. Again, if you have any needs, Y otra vez, si ustedes tienen necesidades, physical or spiritual, ya sean necesidades físicas o espirituales, please leave us a message, let us know. por favor, mándanos un mensaje o déjanos saber en un comentario. We want to help you in any way we can. Queremos ayudarte de cualquier forma que sea posible. Would you pray with me as we begin our Bible study? Oran con nosotros para comenzar nuestro estudio. Father, we thank you for, Lord, the opportunity to come together to hear your word taught. Padre, te agradecemos por la oportunidad que nos das de poder estar juntos y escuchar tu palabra ser enseñada. We know that your word is your power unto salvation for those who believe. Sabemos, Señor, que tu palabra es el poder para salvación para aquellos que creen. Where can we turn from your word? ¿Y a dónde podemos ir a apartarnos de tu palabra? To who else could we go for counsel ¿A quién más podemos ir por consejo? when we have the words of our living Creator spoken directly to us? Cuando tenemos las palabras de nuestro Creador vivo hablando a nosotros. So we ask that you would speak to us today Entonces te pedimos, Señor, que tú nos hables el día de hoy and minister to our hearts. y ministres a nuestros corazones. In Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús oramos. Amen. Amén. Amen. So if you have your Bibles, Entonces, si tienen sus Biblias, would you open up to 1 Corinthians chapter 14 today? las pueden abrir con nosotros en 1 de Corintios capítulo 14 con nosotros. 1 Corinthians chapter 14, we're going to study the first 19 verses. 1 de Corintios capítulo 14 y hoy vamos a estudiar los primeros 19 versículos. Now, of course, as we've been studying from chapters 12, and kind of this section will finish after chapter 14. Y al estar estudiando desde el capítulo 12 y la sección que hemos terminado después, que vamos a terminar después del capítulo 14, We've been looking at the fifth question that the Corinthian church would have asked Paul. estamos hablando del tema de la quinta pregunta que la iglesia en Corinto le hubiera preguntado a Pablo. It had to have been a question regarding spiritual gifts. Ha de haber sido una pregunta acerca de los dones espirituales. And so last week we saw that Paul focused in on the greatest gift of all. Entonces la semana pasada miramos que Pablo se enfocó en el tema del más grande don de todos, That gift of love. el don del amor. That self-sacrificial act that every believer should have in relationship to their brothers and sisters in Christ. Ese tipo de amor, de un acto sacrificial que todo hermano en Cristo debería de tener en su relación con otros. So now Paul is going to finish in chapter 14 really kind of identifying a couple gifts that need to be further explained. Entonces aquí Pablo en capítulo 14 va a continuar explicando algunos temas o dones que necesitan ser explicados más profundamente. And the issue seems to be that with the gift of tongues, that things were kind of out of control in the church of Corinth. Y el problema parece ser que con el don de lenguas había mucha confusión en la iglesia de cómo debía de ser llevado a cabo. So the title of our message today Entonces el título de nuestro mensaje esta noche, is Getting Things in Order. este día, es
poniendo las cosas en orden. And so the idea of what we're going to look at is Paul is going to be telling the church, hey, look, tongues is out of control, but there's a better way to go about not only speaking in tongues, but also knowing that there's something, a greater gift than tongues. Entonces Pablo lo que les va a decir en esencia a la iglesia en este estudio es que el don de lenguas, está como fuera de control, pero hay algo más importante, hay algo mucho más grande que este don de lenguas, y es lo que vamos a mirar hoy. Now, see, the church of Corinth was kind of like maybe a home that was run by children. Porque puedes imaginarte que la iglesia en Corinto era como una casa que era dirigida por niños. Right? If you let your kids run your home Si tú dejas a tus niños que ellos dirijan tu casa and they wake up in the morning y se despiertan en la mañana and you ask them, hey, what do you want for breakfast? y tú les preguntas, ¿qué quieres desayunar? Now they're probably going to say, hey, I want cereal. Y ellos probablemente van a decir, pues quiero cereal. Now, if I was a kid, Ahora, si yo fuera un niño, I would say I want ice cream. yo diría, yo quiero nieve. Now, if the parents just obeyed and they said you can have whatever you want, that's not a good form of order for the home. Y los padres podrían decir, pues está bien, tú puedes comer lo que tú quieras. Eso no sería un buen orden para la casa. So here Paul's putting his foot down. Entonces aquí Pablo está poniendo su pie firme. And he's going to say, look, guys, you need to stop doing this. Y les va a decir, ¿saben qué? Ustedes necesitan dejar de hacer esto, perdón. The way you guys are using this gift of tongues is out of order. Porque en la forma que ustedes están usando este don de lenguas está fuera de control. So Paul's come to set that straight. Entonces Pablo está estableciendo esto directamente. Now we're gonna make 4 observations from our text today. Ahora vamos a hacer 4 observaciones de este texto este día. The first observation we're gonna make is in verse 1, La primera que vamos a hacer es en versículo 1. and that is exhortation. Y la primera observación es exhortación. So we're gonna see an exhortation from Paul to the church about the gifts. Entonces vamos a mirar una exhortación de Pablo hacia la iglesia acerca de los dones. So let's read 1 Corinthians chapter 14, verse 1. Entonces vamos a leer 1 Corintios capítulo 14, versículo 1. Paul says, pursue love and desire spiritual gifts, but especially that you may prophesy. Ok, leemos 1 Corintios 14, 1. Dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Okay, so here in our first observation of this exhortation to the church, Entonces, aquí en nuestra primera observación de esta exhortación a la iglesia, Paul points out 3 different things. Pablo señala 3 cosas diferentes. So let's go over those. Entonces vamos a mirarlas. The first thing that Paul says in verse 1 is pursue love. Lo primero que dice Pablo en versículo 1 es seguid el amor. Now it's important because he just got done finishing telling the church, hey, look, the greatest gift of all is love. Y es interesante porque Pablo acaba de terminar de decirle a la iglesia acerca del amor y decirles que el más grande don que ellos tienen es el amor. So let's look at verse 13 of chapter 13 to kind of flow right into this verse. Entonces vamos a mirar el versículo 13 de capítulo 13 de 1 Corintios y vamos a mirar cómo continúa con este versículo. We read, it says, and now abide the faith, hope, love, these 3, but the greatest of these is love. Dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos 3, pero el mayor, de ellos es el amor. So Paul's made the exclamation. Entonces aquí Pablo hizo esta exclamación. Church, if you're not behaving in love, you shouldn't behave at all. Iglesia, si ustedes no están comportando en amor, no se deberían de comportar para nada. And now he comes into this form of exhortation where he's going to say, guys, this is from the Lord for you. Y luego viene este tipo de exhortación, está diciéndoles, esto es de parte del Señor para ustedes, hermanos. And he says, chase after love. Y dice, seguid el amor. The idea is fleeing from something or fleeing to something. Y la idea aquí es el alejarse de algo o apartarse de algo para seguir otro. And so Paul, encouraging the church, he's like, hey, look, guys, pursue love, absolutely. Entonces aquí Pablo está animando a la iglesia diciéndoles, persigan al amor, absolutamente. Press towards love. Diríjanse hacia el amor. It's necessary. Es necesario. The second thing he says, La segunda cosa que dice, he says, desire spiritual gifts. dice que deseen o procuren los dones espirituales. Okay, now the word in there, in that phrase, desire spiritual gifts, the word gifts is not in the original text. Ahora, donde dice ahí procurar los dones espirituales, la palabra dones no es encontrada en el texto original. So really the way to read this would be in desire the spirituals. Pero en realidad
una forma de leer esto es what, sorry? Desire the spirituals, las espirituales. Que desear los espirituales. And so this is the idea. Y esa es la idea. Because I don't know that Paul's necessarily talking about the actual physical gift itself. Porque no creo que Pablo está hablando aquí de de hecho, los dones físicos en sí mismos. I think what he's talking about here is he's talking about desire the manifestation of the gifts in your life and through your life. Lo que está diciendo, creo aquí, es que desees la manifestación de los dones en tu vida y a través de tu vida. And so the idea spiritual is just the idea that we get in English, Spanish, we get the idea of air or wind. Y cuando dice espirituales, en español, en inglés, entendemos esta idea de la palabra espirituales como algo como aire, algo como un viento. You know, kind of the breath of God. Como el aliento de Dios. And so you and I should be desiring to be the object that God breathes into and breathes through any way that he wants to. Entonces tú y yo deberíamos de ser como, tener este anhelo de nosotros ser como este aliento que Dios sopla a cualquier lugar donde Él quiera que vaya. And the word desire is the word that in Greek is used to speak of boiling over. Y la palabra deseo es la palabra que en el griego significa algo como hacerlo hervir mucho. So this is the idea. Entonces esta es la idea. Believer. Creyente. Be on fire. Sé en fuego. With a desire to have God breathe through you. Desea estar en fuego con el deseo de que Dios sople a través de ti. Okay, so here, love and spirituals in our lives. Entonces aquí miramos que dice que el amor y las cosas espirituales en nuestras vidas. Now, the third thing that Paul talks about here Y la última cosa que Pablo habla aquí is really the main theme of the rest of our text. Es en realidad el tema principal de todo el resto de este texto. So he's saying, hey, look, love is necessary. Está diciendo que el amor es necesario. Hey, God breathing through you and activating ministry through you is necessary. Dios soplando a ti, activando en ti su voluntad, el ministerio en ti es necesario. He says, but especially that you may prophesy. Y dice ahí en el versículo 1, pero sobre todo que profeticéis. And God's desire for you and I is that we would prophesy. Y el deseo de Dios para ti y para mí es que nosotros profeticemos. And now, what does it mean to prophesy? Ahora, ¿qué significa profetizar? Well, the Old Testament prophets would come and they would speak the revelation from God to the people. Y bueno, miramos que los profetas del Antiguo Testamento, ellos venían y hablaban la revelación de Dios directamente a su pueblo. Okay, that ended. Ahora, eso ya terminó. That new revelation is no longer necessary. Esa nueva revelación que se ocupaba antes ya no es necesaria. And now we have the gift of prophecy that still remains. Ahora, todavía tenemos el don de profecía que está hasta esos tiempos permaneciendo. So the gift of prophecy is just speaking forth from the Word of God. Y el don de profecía en estos días es simplemente hablar de nosotros, o sea, sacar la palabra de Dios y hablarla a la gente. So Paul telling the church here and us as well that, hey, look, that we would be people who would be focused, our lives would be focused on, our counsel would be focused on speaking to others from the perspective of the Word of God. Entonces aquí Pablo lo que está diciendo la iglesia, lo que también aplica para nosotros es que nosotros somos personas que están hablando, están dando consejo a otras personas, hablando la palabra de Dios hacia ellos. Now this is great. Esto es algo grandioso. Because this gives us some framework in our own lives. Porque esto nos da algunos márgenes en nuestras propias vidas. That wherever we're at, De que donde quiera que estemos, whatever we're doing, lo que sea que estemos haciendo, that we should be speaking from the Word of God. que deberíamos estar hablando de parte de la palabra de Dios. Our
attitude in our conversation within groups of people O nuestra actitud, nuestra conversión en un grupo de personas should always represent what we know to be true from the Word of God. siempre debe de representar lo que sabemos que es verdad de parte de la palabra de Dios. So if you find yourself at work in a group of people that are rejoicing in something sinful, Entonces, si tú te encuentras a ti mismo en tu lugar de trabajo junto a un grupo de personas que se están gozando en algo que es pecaminoso, that we would take the opportunity to speak into that group que en ese momento nosotros tomemos la oportunidad de hablar a ese grupo and let them know what the truth of the consequences of what they're talking about really y is. dejarles saber las consecuencias, la verdad de lo que están hablando o se están gozando en eso malvado y explicarles lo que en realidad es. The world talking about getting drunk, getting high, having sex outside of marriage, and all of those other things. Por ejemplo, el mundo hablando de irse a tomar, irse a drogar, irse a tener sexo fuera del matrimonio, el mundo hablando de todas estas cosas. Now, do you participate in that conversation? Ahora la pregunta es, ¿tú estás participando en ese tipo de conversación? And are you agreeing with their conversation? Are you laughing and being entertained by their Y conversation? otra pregunta, ¿estás tú siendo partícipe de esa conversación, estando de acuerdo con ello, riéndote y también entrando en plática con esa conversación? That's a dangerous place to be for a believer. Ese es un lugar muy peligroso para estar como creyente. You know, you should take the opportunity Tú deberías de tomar la oportunidad to tell them about the consequences of that sin. de decirles las consecuencias de ese pecado. Now, you don't need to be the guy that when people in the world are talking about things, you look at them all and you just say, hey, you're all going to hell. Ahora, tampoco necesitas ser la persona, el tipo de persona que cuando escucha a una persona hablar de este tipo de cosas, de drogas, alcohol, que le volteas y les digas, hey, tú te vas a ir al infierno. Now, that may or may not be the truth. Sí, tal vez no sea la verdad. But you know, the case is you may look at somebody and you may pull them aside later on and say, hey, I heard you talking about this. Can I tell you about a better way? Pero que cuando tú escuches a una persona hablar de esto, o en un grupo de personas así, que tal vez tú lo puedas apartar después y decirle, sabes que quiero compartirte de algo mucho mejor de lo que estás hablando. And that you take the word of God and you minister to their hearts what the truth Y is. tomas la palabra de Dios y ministras a sus corazones lo que dice la verdad, That they would come to know Christ as their Savior. para que ellos lleguen a conocer a Cristo como su Salvador, That they would repent if they are a believer. para que se arrepientan si ellos son creyentes también. And so here, Paul's saying, look, that gift is great. Entonces Pablo está diciendo aquí, hey, ese don es grandioso, The gift of prophecy, el don de profecía, speaking God's word hablando la palabra de Dios, in correction, en corrección, in encouragement, en ánimo, as the Lord leads you. como el Señor te guíe. So here is the exhortation to the church. Entonces aquí está la exhortación para la iglesia. Paul now beginning to emphasize the importance of prophecy as a gift for the body. Pablo aquí comenzando a enfatizar la importancia de la profecía en el cuerpo de Cristo. Now we're going to see the second thing we're going to see here Ahora, la segunda cosa que vamos a mirar aquí is the explanation that Paul gives. es la explicación que Pablo da. And we see this in verses 2 through 5. Y miramos esto en versículos 2 al 5, perdón. Paul says this, he says, "For he who speaks in a tongue does not speak to men, but to God. For no one understands him, however, in the Spirit he speaks mysteries. But he who prophesies speaks edification and exhortation and comfort to men. He who speaks in a tongue edifies himself, but he who prophesies edifies the church. I wish you all spoke with tongues, even more that you prophesied. For he who prophesies is greater than he who speaks with tongues, unless indeed he interprets, that the church may receive edification." Ok, leemos 1 Corintios 14, versículo 2 al 5. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, porque nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia se reciba edificación. Okay, so here Paul begins to give the explanation of why prophecy, this gift of prophecy, is more important than tongues. It's more valuable for the church. Entonces aquí Pablo comienza a dar esta explicación de por qué el don de
profetizar es más importante que el don de lenguas. And we're also going to see three things within this explanation. Y también vamos a mirar tres cosas en esta explicación. And the first thing that we see is we see Paul talking about tongues Y lo primero que miramos aquí es que Pablo está hablando de las lenguas. in verse 2. Versículo 2. He says, "For he who speaks in a tongue doesn't speak to men but to God." Dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. For no one understands him, however, in the spirit he speaks mysteries. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Okay, so here we're talking about the gift of tongues. Entonces aquí estamos hablando del don de lenguas. Glossas is the word in Greek. Glosas es la palabra en griego. It means to speak in a language under the inspiration of God. Significa el hablar en un lenguaje bajo la inspiración de Dios. So this is a God-inspired language. Entonces este es un lenguaje inspirado por Dios. And I want to share 7 things about the gift of tongues that we need to understand. Y quiero compartir 7 cosas acerca del don de lenguas que nosotros necesitamos entender. So if you've ever been curious, hey, what is the gift of tongues? We're going to try to do our best to give you a very brief explanation. Si alguna vez has estado curioso acerca de qué es el don de lenguas, te vamos a dar una explicación muy breve. Okay, so the first thing that we know from verse 2 La primera cosa que miramos del versículo 2 is that the gift of tongues is a gift. que el don de lenguas sí es un don. It's not something that's man-made. No es algo que el hombre hace. In 1 Corinthians chapter 12, En 1 Corintios capítulo 12, verse 29 through 30, versículo 29 al 30, Paul tells us here about this gift, Pablo nos dice aquí acerca de este don, as well as others. al igual que otros. But he says this, he says, "Are all apostles, are all prophets, are all teachers, are all workers of miracle? Do all have gifts of healings? Do all speak with tongues? Do all interpret?" Now this is a rhetorical question. The answer to every one of these questions is no. Ok, leemos versículo 1 Corintios 12, versículo 29 al 30. Son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablen todos lenguas, interpretan todos. Ahora, estas son preguntas retóricas. La respuesta a todo esto es no. Okay, so the gift of tongues, Ahora, el don de lenguas it is not for everyone. no es para todos. It is not for salvation. No es necesario para salvación. It is not necessary to speak in tongues to be filled with the Spirit of God. No es necesario hablar en lenguas para entonces poder ser lleno del Espíritu de Dios. We never see that spoken of from Scripture. Nunca miramos que eso sea dicho en la Escritura. So maybe you have friends that go to churches and they challenge you and say, hey, look, you need to speak in tongues in order to have salvation. You need to speak in tongues in order to be filled and empowered by the Spirit. Y tal vez tú tienes amigos que van a otras iglesias que le dicen, ¿sabes qué? Ocupas hablar en lenguas para tener salvación, o ocupas hablar en lenguas para poder ser lleno del Espíritu Santo. Here, Paul tells us in 1 Corinthians chapter 12 that, look, not everybody's going to speak in tongues. Y aquí Pablo nos está diciendo en 1 Corintios capítulo 12 que obviamente no todos van a estar hablando en lenguas. Okay, the second thing that we want to look at about tongues Ahora, la segunda cosa que queremos mirar acerca de las lenguas is who are we talking to? es a quién le estamos hablando. So when the gift of tongues is activated, okay, when it's being used, who are we talking to? Cuando el don de lenguas es activado, ¿a quién le estamos hablando? ¿A quién nos estamos refiriendo? Well, we're talking to God. Estamos hablando a Dios. Paul says that here in verse 2. Pablo lo dice aquí en 1 Corintios 14:2. He says, he who speaks in a tongue does not speak to men, but speaks to God. Que aquel que habla en lenguas no habla a los hombres, sino habla a Dios. In Jude, in verse 20 of Jude, En Judas, en versículo 20 de Judas, that Jude says, he says, hey, look, that we pray in the Holy Spirit to God. en Judas 1:22, perdón, 20. 20, dice que oremos a Dios en el Espíritu de Dios. That this act of what we understand when we communicate to God, we call it prayer. Este acto de cuando nos comunicamos con Dios, que le llamamos oración. Now, there is a part of prayer when we're speaking to God that you may begin to speak in a different language. Vemos que en el momento de la oración, cuando tú estás orando a Dios, puede que suceda que comiences a orar en un lenguaje diferente. But when we speak in tongues, when that gift is activated, we're not talking to other people around us in that language. Pero cuando hablamos en lenguas, con este don de Dios es activado, nosotros
no es para que estemos hablando a toda la gente a nuestro alrededor en lenguas. Here it is very clear that we are speaking to God when the gift of tongues is being used. Aquí es muy claro que estamos hablando, cuando estamos hablando en lengua, estamos hablando a Dios cuando este don es usado. Okay, the third thing, what is the purpose of tongues? Ahora, la tercera cosa, ¿cuál es el propósito de hablar en lenguas? The purpose of tongues is to edify the believer. El propósito de hablar en lenguas es para edificar al mismo creyente que habla esas lenguas. We see that in verse 4 of chapter 14. Miramos eso en versículo 4 de capítulo 14. Paul says, "He who speaks in a tongue edifies himself, but he who prophesies edifies the church." Dice, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Okay, so tongues is for your own edification. It's to build you up. Entonces, el don de lenguas es para tu propia edificación, para animarte, para construirte a ti. It's not to show how spiritual you are, No es para mostrarle a la gente qué tan espiritual eres, but it's God just ministering to your heart as you connect with him in prayer. pero es Dios ministrando tu corazón cuando te conectas a Él en oración. The fourth thing, what are we saying when we speak in tongues? La cuarta cosa, ¿qué estamos diciendo cuando estamos hablando en lenguas? Right? So, what are you communicating to God? ¿Qué estás comunicando a Dios? Well, we see in the book of Acts that it seems like when we're speaking in tongues that we're giving thanks to God. Acts chapter 2. Y parece ser que en el libro de Hechos 2 nos dice que cuando estamos hablando en lenguas estamos alabando, estamos dando gracias a Dios. And we also see praise being given to we see praise being given to God. Y vemos también exaltación siendo dada a Dios al hablar en lenguas. And thanksgiving. Y acción de gracias. So that's the purpose of tongues. Y este es el propósito de las lenguas. Is that we're praying to God, Es que estamos orando a Dios, we're being edified estamos siendo edificados as we're thanking him and praising him. al estar agradeciéndole y adorándole. In our understanding, we probably don't even understand what is being said. We most likely, unless you interpret, you don't understand what you're even saying. Y tal vez en nosotros mismos, tal vez ni siquiera llegamos a entender qué estamos diciendo al hablar en lenguas, a menos que sea interpretado. Okay, so how many types of tongues are there? Ahora, una pregunta, ¿cuántos tipos de lenguas hay allá afuera? Well, back in chapter 13, verse 1, Bueno, regresando ahí al capítulo 13, versículo 1, Paul says, "Though I speak with the tongues of men and angels." dice Pablo aquí, si yo hablase lenguas humanas y angelicales, So if he's being literal there, which I believe he is, y si él está siendo literal al decir esto, yo creo que sí, then the language you're speaking in as you speak in tongues could be up to 2 languages. que entonces cuando estás hablando en lenguas, esto puede significar que estás hablando tal vez en 2 idiomas o 2 tipos de idiomas diferentes. So one form of speaking in tongues would be speaking in an earthly language, Una forma de hablar en lenguas es hablar en un lenguaje terrenal, where just like in Acts chapter 2, as the apostles spoke to them, the listeners were hearing in their own language. como nos dice en Hechos capítulo 2, que cuando los apóstoles fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron en lenguas y estaban hablando a otros judíos que venían de otros lugares, ellos están hablando en sus propios lenguajes de ellos. So, it may be kind of the aspect of an interpret, you being able to interpret what is being said from a language that you don't know. Y esto puede ser como un don que tú puedas interpretar un lenguaje que tú no conoces y saber lo que está diciendo esa persona que tú nunca has escuchado ese lenguaje. And I've heard stories about this before Y he escuchado historias de esto antes, from very conservative pastors, de pastores muy conservadores, where they were up on a Sunday morning, they were teaching in English, que tal vez estaban en un servicio en domingo en la mañana predicando en inglés, and there was a Spanish speaker, a Spanish only speaker in the congregation they just came to church because they knew that's where they needed to be, and God brought them there. y tal vez había algún creyente ahí que solo hablaba español y ese día decidió ir a la iglesia porque Dios lo llevó ahí, él sabía que tenía que estar ahí. And afterwards, this lady came up to the pastor and said in Spanish to him, "Hey, I understood everything you said." Y esta persona que hablaba solamente español
fue al pastor después y le dijo, ¿sabes qué? Entendí todo lo que dijiste el día de hoy. He needed somebody in the church to interpret what she was saying because he didn't understand it. Y el pastor tuvo que llamar a otra persona en la iglesia para que le interpretara lo que ella estaba diciendo porque no la entendía. But she told him, I heard you speaking Spanish. Pero ella le dijo al pastor, yo te escuché como si estuvieras hablando español. So in that sense, there's one aspect of a language that we speak in when we're speaking in tongues. Entonces, en este ejemplo podemos mirar que hay una forma, un aspecto de hablar o de este don de lenguas. And the other aspect, the other language is it seems to be a heavenly language Ahora, otro aspecto puede ser que también puedes hablar en un lenguaje espiritual, where you are speaking directly to God. It's just between you and Him and nobody else. o como este tipo de lenguas angelicales, donde tú estás hablando a Dios directamente y a nadie más. Okay, so our sixth observation of tongues is it for today? Ahora, nuestra sexta observación o pregunta acerca de las lenguas ¿es el don de lenguas todavía para el día de hoy? Yes, I believe so. Sí, yo creo que sí. I don't believe with the canonization of Scripture that some of these gifts cease to exist. Yo no creo que en la canonización de la escritura que estos dones ya dejaron de existir. I absolutely believe that every gift is absolutely necessary for the health of the church today. Yo creo que todo don espiritual es absolutamente necesario y saludable para la iglesia hoy en día. Now, this is our stance at Calvary Chapel. Esos son los estándares de Capilla Calvario, de Calvary Chapel. Now, go to 1 Corinthians chapter 14, verse 39 with me. Ahora vea 1 Corintios capítulo 14, versículo 39 conmigo. Paul says this. He says, therefore, brethren, desire that same thing, be boiled over with, be excited, be on fire, earnestly to prophesy, but do not forbid to speak with tongues. Dice en 1 Corintios 14, 39, así que hermanos, procurad, y cuando dice procurad es como este deseo ardiente que hierve, dice profetizar, y no impidáis el hablar en lenguas. Now, I believe that this is the same application, that this same word of exhortation would be for us today. Y yo creo que esta es la misma palabra de exhortación que sería aplicada para nosotros hoy. Hey, we need to prophesy. Necesitamos profetizar. We need to speak forth God's word. Necesitamos hablar adelante la palabra de Dios. We're not predicting the future or making prophecies about the future. That's done with. No estamos como haciendo como profetizando acerca del futuro, haciendo predicciones, eso ya es algo del pasado. But the aspect of prophecy as well of tongues would be for us today. Pero el aspecto de profetizar, igual que el don de lenguas, es para hablar a nosotros hoy. And that we shouldn't forbid people to speak in tongues. Y no deberíamos de decirle a la gente que está prohibido hablar en lenguas. And we'll go into that a little bit more next week because Paul's going to give some real clear kind of regulations for the gift and the use of the gift itself within the church. Pero la semana que viene vamos a mirar más profundamente este tema donde Pablo va a explicar con más detalle acerca de las regulaciones para usar estos dones. Okay, back to our second observation, the explanation that Paul's giving about prophecy in tongues. Ahora vamos a mirar nuestra segunda observación principal, donde vamos a mirar la explicación de Pablo acerca del don de lenguas. So Paul tells us in verse 2 that, hey, look, this is what tongues is. Y nos dice Pablo en versículo 2, eso es lo que es el don de lenguas. The second thing that Paul tells us is about prophecy. Lo siguiente que Pablo nos dice acerca de profetizar. And we see that in verse 3. Miramos en versículo 3. Paul says, but he who prophesies speaks edification and exhortation and comfort to men. Dice 1 Corintios 14:3, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Okay, so he uses three descriptions of the importance of prophecy. Entonces aquí Pablo usa tres descripciones de la importancia de profecía. The first thing he says is edification. La primera cosa que dice es edificación. That we would be built up as others prophesy even to us. De que seamos levantados, edificados mientras otros profetizan a nosotros. He says exhortation. Dice después exhortación. And the word exhortation means to come alongside. Y la palabra exhortación significa de venir al lado de la persona. And to call. Y llamarle. So this is interesting because just as we talked about a little bit earlier,
when we prophesy, we are being called to come alongside of other people to minister the word of God to them. Y estamos hablando un poquito de esto anteriormente, de que como el don de profetizar es venir a una persona, venir a un lado de esa persona y profetizar es hablar la palabra de Dios a esa persona, venir al lado de esta persona. And the last thing that Paul says, he says that this gift of prophecy should comfort people. Y lo último que dice Pablo es que este don de profecía debería confortar a la gente, consolar a la gente. Yeah, consolation. Consolación. That, you know, when we're ministering to people from God's word, De que cuando estamos ministrando a la gente de parte de la palabra de Dios, empowered by the Spirit, siendo empoderados por el Espíritu Santo, speaking truth into their lives, hablando verdad hacia sus vidas, they should walk away comforted with your words. ellos deberían de salir de ese lugar consolados, confortados con tus palabras. Now, this has more to do with how you are ministering to the word to them. Ahora, esto tiene más que ver con el cómo tú ministras la palabra a esas personas. I've met people before who I know they had the gift of prophecy, He conocido gente antes que yo sé que tienen el don de profecía, but they were more of a discouragement with it than they were a encouragement. pero eran personas más como de desánimo en lugar de ser personas de ánimo. And what you see when the gift of prophecy is used correctly Y lo que tú miras cuando el don de profecía es usado correctamente is that somebody may speak the word of God to you, or you may speak it to them, es que esta persona va a hablar la palabra de Dios a ti, o tú tal vez la hables a esas personas, you may be challenging a weakness in their life. y tal vez al hablar esta profecía ellos estás retando una debilidad en sus vidas. And that gift of prophecy at the end should always come along and say, hey, look, but God wants to lift you up. He wants to build you up. He wants to get you back. He wants you to repent, to draw you under his wings. Pero ese don de profecía siempre debería ser un don que es usado para decir la verdad con la palabra de Dios, pero también al final levantar a esa persona, animarle y decirle, sabes que sí, esto es la verdad, pero Dios quiere animarte y ponerte en pie otra vez. You really see that with Paul's letter to the Corinthians. Y de verdad miras eso en la carta que Pablo está escribiendo a los Corintios. That a lot of these things within here are very prophetic in nature, where Paul's telling them, look, guys, this thing's all messed up. Y muchas de estas cosas son muy proféticas porque Pablo está diciendo todas estas cosas están mal, But he always comforts them. pero él siempre los consuela. In every one of their failures, he comes at the end and he tells them that he loves them. He tells them that he's praying for them always. En cada una de estas fallas, Pablo les dice que los ama y está orando por ellos siempre. That he gives God thanks for them. Y le da gracias a Dios por ellos. That's when the gift of prophecy is being used correctly. When people are comforted by your words, even though your words may be challenging them. Esta es la manera cuando el don de profecía es usado correctamente, cuando las personas están siendo animadas y desafiadas por la palabra de Dios que tú estás hablando a esas personas. The third thing that we see here Y la tercera cosa que miramos aquí, within Paul's explanation about prophecy in tongues, en la explicación de Pablo acerca de profecía y de lenguas, is that it has to do with edification. que tiene que ver con la edificación. And we see that in verses 4 and 5. Miramos eso en versículo 4 y 5. So Paul's going to differentiate between the gift of tongues and prophecy. Pablo va a diferenciar entre el don de lenguas y profecía. And he's going to point out that, look, you know, the gifts are to be used to edify the church. So he's going to kind of prove in a sense that this is why prophecy is better than tongues. Y va a señalar que la profecía es para la edificación de la iglesia y por eso va a decir que es mejor que el don de lenguas. So he says in verse 4 Entonces dice en versículo 4. and 5, we'll read both of them. He says, he who speaks in a tongue edifies himself, but he who prophesies edifies the church. I wish you all spoke with tongues, but even more that you prophesied. For he who prophesies is greater than he who speaks with tongues, unless indeed he interprets that the church may receive edification. Okay, leemos 1 Corintios 14, versículo 4 al 5. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Okay, so Paul here encouraging the church. He's like, look, guys, the use of the gifts should always build up.
Entonces aquí Pablo está diciendo, los dones del Espíritu siempre deben ser algo que edifique. God's gifts aren't given to us for the destruction of the body. Porque Dios no nos ha dado los dones espirituales para la destrucción del cuerpo. His gifts should be used to build spiritual muscle within a spiritual body. Sus dones deben ser usados como un músculo espiritual para un cuerpo espiritual. And so Paul says, look, in order to do that, prophesying is better than speaking in tongues. Entonces Pablo está diciendo aquí, para poder lograr eso, el profetizar es mejor que el hablar en lenguas. And he doesn't say anything bad about tongues necessarily. He says, I wish you all spoke with tongues. He says, but I wish that you all prophesied more. Y no está necesariamente diciendo que no se habla en lenguas, pero dice que él desearía que profeticen más. And so, this whole section here about Paul's explanation is really about, hey guys, look, the word of God should be the absolute center of everything. Y entonces aquí en resumen, la explicación de Pablo aquí está diciendo que la palabra de Dios debe ser el centro de todo. Now that makes sense. Ahora eso tiene sentido. Because in John 1:1, we know that Jesus is the word. Porque en Juan 1:1 miramos que Jesús es la palabra, el verbo. We know in John 1:14 that the word became flesh and dwelt among us. Y miramos en Juan 1:14 que el verbo se hizo carne y vino a habitar entre nosotros. We know that as Jesus came, he brought the word of God to expose the sin of man and to gather together those who would be saved by his sacrifice. Miramos que cuando Jesús vino y expuso, reveló la palabra de Dios para que aquellos que creyeran puedan ser salvados. So the word of God should always be something that is edifying the body Entonces la palabra de Dios debe ser siempre algo que edifica al cuerpo and convicting the world. y que da convicción al mundo. So when the world tells you, hey, look, you're a bunch of you're a bunch of handicapped people, you need a crutch, you need God, I don't need him. Y cuando el mundo te diga, ustedes son un montón de gente incapacitada que necesitan a Dios, que los ayude o algo así que los ayude, yo no los necesito. Hey, you challenge them. Que tú puedas desafiar a estas personas Hey, where are you going when you die? y les preguntes, ¿y dónde vas a ir cuando mueras? Hey, how are you going to get there? ¿Cómo vas a llegar allá? Ask people, challenge them from the word of God. Haz preguntas a las personas, desafíalos con la palabra de Dios. Try to stay more away from your experiences and just stick with the word of God. Mantente lejos de explicar tus experiencias personales, más bien mantente cerca enseñando la palabra de Dios. Okay, so Paul's explanation. Entonces, la explicación de Pablo Guys, I wish that you would speak forth the word of God. es que está diciendo, hermanos, yo anhelo que ustedes hablen la palabra de Dios. Now, for our third observation, Para nuestra tercera observación, Paul's going to give 4 illustrations. Pablo nos va a dar 4 ilustraciones. And so we're going to take a look at those in verses 6 through 11. Vamos a mirar esto en versículo 6 al 11. The first illustration that Paul gives La primera ilustración que Pablo da is really about himself. se trata acerca de sí mismo. He says in verse 6, he says, But now, brethren, if I come to you speaking with tongues, what shall it profit you unless I speak to you either by revelation, by knowledge, by prophesying, or by teaching? Dice, ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Okay, so Paul's saying, hey, look, I want to come with some edification. Entonces Pablo está diciendo aquí, yo quiero venir con algo de edificación. But if I just came to you speaking in tongues, Pero si solo vengo a ustedes hablando en lenguas, you wouldn't understand anything I'm saying. no van a poder entender nada de lo que estoy diciendo. There would have to be an interpreter. Va a tener que haber un interpretador. And all he would be interpreting would be me praising God and thanking God. Y todo lo que va a estar interpretando esta persona es a mí hablando a Dios y alabando a Dios, exaltando a Dios. So how is that really going to correct or minister to your need? Entonces, ¿cómo es que eso de verdad va a corregir o ministrar a su necesidad de ustedes? So he's saying, look, this is why tongues isn't as effective as a ministering tool to the body. Entonces, por eso Pablo está diciendo aquí que el don de lenguas no es tan efectivo como una herramienta de ministración al cuerpo de Cristo. Tongues doesn't teach you anything. Porque las lenguas no te enseñan nada. It doesn't correct you. No te corrige. It doesn't really encourage you. Esto no te anima directamente. The second illustration Paul gives La segunda ilustración que Pablo da is he uses music
es que él usa la música. He says, even things in verse 7 without life, whether flute or harp, when they make a sound, unless they make a distinction in the sounds, how will it be known what is piped or played? Dice, versículo 7, ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Again, it's pretty obvious. Otra vez es muy obvio. Paul's saying, hey, look, if Paul's saying, hey, if Ryan went over and got on, if I got on the piano, Está diciendo si dice el pastor Ryan, yo fuera y me fuera a tocar el piano and I started playing the piano, y comenzara a tocar el piano you'd be like, is that even a song? y tú estarías así como que, ¿eso es una canción? That sounds terrible. Suena terrible. Please stop. Por favor, deja de tocar eso. All right, and so that's the idea. When somebody's speaking in tongues and you don't know what's being said, it's not really doing anything for you. Esa es la idea de cuando alguien está hablando en lenguas y no tiene sentido esto para ti, entonces no está haciendo nada para ti. It's just like somebody playing an instrument that really doesn't make Es sense. como alguien tocando un instrumento que no tiene sentido lo que toca. The third illustration Paul gives La tercera ilustración que Pablo da is about battle. es acerca de la batalla. He says in verse 8, he says, for if the trumpet makes an uncertain sound, who will prepare for battle? Dice versículo 8, y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? So, we know from Deuteronomy chapter 10 Sabemos de parte de Deuteronomio capítulo 10 that God instructed Moses, the nation of Israel, that they were going to make two different kinds of trumpets. que Dios instruyó a Moisés y al pueblo de Israel de que iban a hacer dos tipos de trompetas. One was going to be kind of like, was going to be blown for a call to order and to be prepared to leave camp. Una iba a ser sonada por un grupo de personas para anunciarles que ya iban a prepararse para salir del campamento. And the other one was going to be used to prepare for battle. Y la otra iba a ser usada para prepararse para la guerra. So here, Paul bringing a little bit of his Jewish culture into it, Entonces aquí Pablo está trayendo un poquito de su cultura judía en esto. saying, hey, look, if somebody blows to prepare the camp to move, Y está diciendo, si alguien hace sonar la trompeta significando que el campamento está preparado para moverse, but we're really supposed to be preparing to go to battle, pero en realidad es la trompeta que deberíamos estar escuchando para ir a la batalla, then there's going to be a whole lot of confusion. entonces va a haber una gran confusión. And here, that's what Paul's trying to get across, is that, hey, look, tongues can create a lot of confusion if it's being spoken in the church setting by everybody. Y entonces lo que está diciendo Pablo aquí es que el don de lenguas, si es utilizado en la iglesia de una forma descontrolada y no tiene sentido para las personas, es como esta confusión, está creando confusión para todos. The last illustration Paul gives us La última ilustración que Pablo nos da aquí, in verses 9 through 11 en versículo 9 al 11, is just about language. se trata acerca del lenguaje. He says, so likewise you, unless you utter by the tongue words easy to understand, how will it be known what is spoken? For you will be speaking into the air. There are, it may be, so many kinds of languages in the world, and none of them is without significance. Therefore, if I do not know the meaning of the language, I shall be a foreigner to him who speaks, and he who speaks will be a foreigner to me. Ok, leemos versículo 9 al 11. Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que dices? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay, seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Okay, so Paul finishes here with really the difficulties of the gift of tongues. Entonces aquí Pablo termina con la dificultad del don de lenguas. That if two people are speaking to each other in different languages, nothing's getting done. Nothing's understood. Que si dos personas están hablando entre sí mismas en dos lenguajes diferentes, probablemente nada se va a entender, nada va a llegar a consolidarse. I remember I worked in construction for years. Yo me acuerdo cuando trabajaba, dice el pastor, en construcción por muchos años. And I remember when I was young, working on the job, I was probably 19 years old.
y trabajando, me acuerdo cuando era joven trabajando, como 19 años tenía, which was about 5 years ago, que es como hace 5 años, más o menos. más o menos. Yeah. I remember I was on this job in construction in Southern California. It's all Mexican people. I worked around Mexicans all day long. Y estaba en este proyecto, en ese trabajo, trabajando en el sur de California, rodeado de mucha gente mexicana, hispana. Siempre he estado rodeado de mexicanos, el pastor. In construction was where I first understood a love for Mexican food. Y ahí en la construcción fue donde por primera vez entendió el amor por la comida mexicana. Okay, so one day I'm on a job, Un día estaba en el trabajo and I'm trying to find. I can't find water, y estoy tratando de encontrar agua, no lo puedo encontrar. but I don't speak one word of Spanish at all. Pero no hablaba ni una palabra en español, para nada. And so I went around looking for somebody who was not Mexican. Y estaba buscando alrededor por alguien que no fuera mexicano, Nobody understood what I was asking, or nobody wanted to answer me. porque nadie entendía lo que él estaba pidiendo o nadie le quería responder. So I saw this guy, and he was a redheaded guy. Y yo miré este tipo, esta persona que tenía, era pelirrojo, So I walked up to him, y caminé hacia esa persona. and I said, "Hey, man, I've been looking for water all day long. Nobody understands what I'm saying. Hey, can you help? Can you show me where the water is around here?" Y le dijo, hey amigo, he estado buscando agua todo el día, he estado preguntando y nadie me puede decir, ¿puedes mostrarme dónde está el agua? And he looked at me, Y él me volteó a ver, and he said, "¿Qué?" me dijo, ¿qué? I was first introduced to a redheaded Mexican. Era la primera vez que conocí a un pelirrojo mexicano. He didn't understand a word I was saying. No entendió ni una palabra de lo que dije. I didn't understand a word any of them were Y saying. yo no entendí ninguna palabra de lo que él dijo. It didn't profit anybody. Esto no... It didn't help. It didn't help us understand each other at all. sí, esto no ayudó a nadie, ni a mí ni a él. No nos ayudó para nada, ayudarnos a entendernos para nada. So within these illustrations Paul's giving us, Entonces, con estas ilustraciones que Pablo nos está dando, he's not trying to discourage us from using the gift of tongues. Pablo no está desanimándonos para no usar el don de lenguas. He's trying to help us understand what the best use of it is, Nos está ayudando a entender cuál es el mejor uso de las lenguas. which most likely, Que la mayoría de las veces, unless somebody will interpret, a menos que alguien lo interprete, it means that if you're using that gift of tongues, you're using it in a quiet place between you and the Lord as you are ministering to him and he's ministering to you. significa que tú estás hablando al Señor en un lugar callado y estás exaltándole, dándole gracias a Él y Él te está ministrando solamente a ti. And here Paul now goes into our fourth observation, Y aquí Pablo nos lleva a nuestra cuarta observación, which is the application of all of this. que es la aplicación de todo esto. And he's going to really kind of focus in on both gifts. Y aquí Pablo se va a enfocar otra vez en estos dos dones. So we're going to see this application in verses 12 to 19. Entonces vamos a mirar esta aplicación, versículo 12 al 19. We see our first application in verse 12. Y miramos la primera aplicación de esto en versículo 12. He says, "Even so you, since you are zealous for spiritual gifts, let it be for the edification of the church that you seek to excel." Dice, así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Okay, so our first application Entonces nuestra primera aplicación is that whatever gift that we desire or that we are using, es que cualquier don que estamos deseando o usando that it should be used to build up the body. debería ser usada para edificar el cuerpo de Cristo. I think one of the difficulties with tongues is this, Creo que una de las dificultades con las lenguas es esta, that tongues seems to bring upon the person who's speaking in tongues, it brings upon them a lot of attention. que a la persona que está hablando en lenguas, este don le trae como que el llamar la atención de todo el mundo. So in churches that you go into and everybody's speaking in some weird language and you don't understand what's going on, Entonces en las iglesias donde tú vas, donde toda la gente está hablando en lenguas y tú no entiendes ni una palabra de lo que están diciendo, and they're telling you, "Hey, why aren't you speaking in tongues? You need to speak in y tongues." te dicen, ¿por qué no estás hablando en lenguas? Necesitas hablar en lenguas. Well, you know, the real issue is that they're just kind of under pressure really to speak something they don't even understand. Y en realidad lo que está pasando en este lugar es que estas personas están bajo presión de tener que hablar en lenguas, aunque sea algo que tengan que inventar y que ellos no puedan entender. And at worst, they're doing it because they want people to take notice of it. Y peor
todavía puede ser que están haciéndolo para que otras personas puedan poner su atención en ellos. Now, both of those things don't build anybody up. Ahora, estas dos cosas no edifican a nadie. So prophecy and tongues should always build up, Entonces, el don de profecía y el de lengua siempre debe ser algo que edifique, as well as any of the other gifts. al igual que todos los otros dones. The second thing that we see for application La segunda cosa que miramos para aplicación is when it comes to tongues, there should always be an interpretation. es que cuando se trata de lengua siempre debe de haber una interpretación. And we see this in verses 13 and 14. Y miramos esto en versículo 13 al 14. Paul says, "Therefore let him who speaks in a tongue pray that he may interpret. For if I pray in a tongue, my spirit prays, but my understanding is unfruitful." Dice el versículo 13 y 14. Por lo cual el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. So the importance of interpretation with the gift of tongues. Entonces la importancia de la interpretación en el don de lenguas. Again, this is very repetitive, but if you're going to speak in a tongue in public, there needs to be an interpreter. If there isn't, then you need to stay silent. Una vez más, esto es muy repetitivo, pero eso es lo que nos está diciendo. Si tú vas a hablar en lenguas a solas, está bien, pero si vas a hablar en público, necesitas un intérprete para que pueda explicar el significado de todos. So much so that next week we're going to see that Paul tells the church, he's like, look, if somebody's going to speak in tongues, let there only be 2 or 3 people that speak, and there has to be an interpreter. Y vamos a mirarlo más profundamente la semana que sigue, perdón. Y vamos a mirar que Pablo nos dice que cuando se hable de lenguas en la iglesia, por lo máximo deben ser 1 o 2 personas y que siempre haya un intérprete. Okay, our third point of application here Ahora, nuestro tercer punto de aplicación aquí is, really that the gifts should glorify God. es que los dones deben de glorificar a Dios. And we see this in verses 15 through 17. Miramos esto en versículo 15 al 17. Paul says, what's the conclusion then? I will pray with the Spirit. I will also pray with the understanding. I will sing with the Spirit. I will sing with the understanding. Otherwise, if you bless with the Spirit, how will he who occupies the place of the uninformed say, Amen, at your giving of thanks, since he does not understand what you say? For you indeed give thanks well, but the other is not edified. Ok, leemos versículo 15 al 17. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá él amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho, porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Now, we know in 1 Corinthians chapter 10, verse 30, Ahora sabemos en 1 Corintios capítulo 10, versículo 30, that everything we do should bring glory to God. que todo lo que hacemos debe traer gloria a Dios. Whether we're eating, Ya sea que estamos comiendo, or we're speaking, o estamos hablando, or we're acting, o estamos actuando. it should all bring glory to God. Todo esto debe traer gloria a Dios. And so within this gift, Y ahora, en este don, if the people around you are not edified, si la gente a tu alrededor no está siendo edificada, then God will not be glorified. entonces Dios no va a ser glorificado. The edification of the body of Christ through the things that you speak, La edificación del cuerpo de Cristo a través de las cosas que tú hablas, as you speak forth the word of God, al tú hablar la palabra de Dios, it will glorify God. esto va a glorificar a Dios. And that should be our main goal. Y esto debe ser nuestra meta principal. That whether we live, as we breathe, and all things we do, we bring glory to God. Que mientras vivamos, mientras respiremos, todo lo que hacemos debe traer gloria a Dios. That we shine the light on Him. Que hagamos brillar la luz en Él. And so we would be wise. Y así vamos a ser sabios. That in the use of the gifts, En el uso de los dones. that we would also take a personal inventory. Que podamos tener también un inventario personal. Lord, am I bringing glory to your name as you're using me and empowering me in the gifting and equipping and calling you have for me?
Que preguntemos, Señor, estoy trayendo gloria a tu nombre en esto que tú me estás usando al equiparme y ministrarme para hacer tu voluntad. It's a good thing to ask ourselves Es algo bueno para preguntarnos a nosotros mismos. because we can be pretty prideful. Porque podemos ser muy orgullosos. Oh, well, me, I'm a prophet. Oh, yo soy un profeta. I'm an evangelist. Yo soy evangelista. The great and fabulous and holy evangelist Brian De La Cruz. Y que nos anuncien el gran, maravilloso profeta Pastor Ryan Gauss. Amen, amen, right? We need to check ourselves Sí, tenemos que checarnos a nosotros mismos. because as God uses us to edify others, Porque al Dios usarnos para edificar a otros, there's a temptation to believe that we actually become something hay una tentación de creer, de llegar a creer que de hecho nosotros llegamos a ser algo. when the reality of it is we are nothing. Cuando la realidad es que nosotros no somos nada. And we're good to be reminded of that. Y es bueno que seamos recordados de eso. Okay, the last thing that we're the last form of application that we're going to look at Amén. La última forma de aplicación que vamos a mirar is actually the application. es de hecho la aplicación. So what is the application of the application? Entonces, ¿cuál es la aplicación de la aplicación? We read in verses 18 and 19. Leemos en versículo 18 al 19. Paul says, "I thank my God, I speak with tongues more than you all. Yet in church I would rather speak 5 words with my understanding, that I may teach others also, than 10,000 words in a tongue." Dice 18 y 19, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Okay, the application's simple. Ahora, la aplicación es simple. That it's all about the Word of God. Todo se trata de la palabra de Dios. It has nothing to do with our own feelings, No tiene nada que ver con nuestros propios sentimientos, with our own thoughts. con nuestros propios pensamientos, That our feelings and thoughts should be guided by and through and guarded by the Word of God. porque nuestros sentimientos y pensamientos deben ser guiados y llevados por la palabra de Dios. And this is the key. Y esa es la clave, That as we speak forth the Word of God, que a nosotros hablar la palabra de Dios that it should be about quality and not quantity. se debe tratar más de calidad y no de cantidad. And you see Paul say that. Y tú miras a Pablo decir esto aquí. He says, "Look, I'd rather come to you and speak a few words from the Word of God, Y está diciendo Pablo, yo prefiero venir a ti y poder decirte 5 palabras o algo así menos de la palabra de Dios, de parte de la palabra de Dios, than speak a whole bunch of words in a language that it's not going to profit you at all." que decirte miles de palabras en otro lenguaje que no te va a edificar para nada. So that needs to be our heart as we're seeking the Lord to use us in ministry. Y este debería ser nuestro corazón al buscar al Señor y pedirle que Él nos use en el ministerio. You know, as we do ministry, we need to be empowered and equipped with God's gifts to be effective. Al hacer el ministerio, nosotros necesitamos ser llenados de Dios, desde su poder, de su espíritu, para poder ser efectivos. So I encourage you. Entonces yo te animo, You know, go to Romans chapter 12, ve a Romanos capítulo 12, in between verses 3 and 8. entre el versículo 8 y 10, oh, perdón, 3 to 8. perdón, 3 al 10, al 8, ay, me confundo. Go to 1 Corinthians chapter 13. Ve a 1 Corintios capítulo 13, Understand love. entiende qué es el amor. Go to 1 Corinthians chapter 12, understanding some of the gifts. Ve a 1 Corintios capítulo 12 y entiende algunos de los dones. Go to Ephesians chapter 4. Ve a Efesios capítulo 4. Look, it's your responsibility as a believer Es tu responsabilidad como creyente to go to God que vayas a Dios and say, "God, I want to be used by you. y que digas, Dios, quiero ser usado por ti. God, I need you to equip me and empower me." Dios, necesito que tú me equipes y me des poder. And then let him do the work through you. Y dejes que Dios haga la obra a través de ti. It has to be a desire. You have to have a burning desire to be used by the Lord for him to begin to equip you and use you for his glory with his gifts. Pero tiene que haber un deseo en ti de que el Señor te use para su gloria y Él te va a preparar, te va a equipar y que puedas poner en práctica estos dones. So we keep the word of God at the center. Entonces mantenemos la palabra de Dios en el centro. Right? Hebrews chapter 4 verse 16. En Hebreos capítulo 4 versículo 16 We understand that the word of God, it's sharp.
Entendemos que la palabra de Dios es cortante, that it cuts deep, que corta profundamente, that it's a discerner of the hearts and the intents of man. que es algo que discierne los corazones y las intenciones de los hombres. God's word is effective to minister to us, La palabra de Dios es efectiva para ministrar a nosotros and it is absolutely necessary to minister to unbelievers. y absolutamente necesaria para ministrar a incrédulos, You know, that those who believe in God esos que creen en Dios. will come to him by the hearing of the word. Van a venir a Él por el escuchar la palabra. All right, Romans chapter 10, verse 17. En Romanos 8, capítulo no, 17. ocho- Capítulo 10, 17. perdón, Romanos 10, 17. That faith comes by hearing and hearing by the word of God. Que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Well, that's great, Y eso es grandioso. but you have the word of God. Pero tú tienes la palabra de Dios. And those who don't believe will hear it through you. Y aquellos que no creen van a escucharla a través de ti. So be prepared to share it. Entonces prepárate para compartirla. Know it, study it, live it, Conócela, estúdiala, vívela. and let God naturally minister to those around you. Y deja que Dios naturalmente ministre a aquellos alrededor de ti. Okay, so getting things in order. Amén. Entonces, poniendo las cosas en orden. You know, that we would be in order when it comes to these gifts amongst each other, Significa que nosotros podemos estar en orden cuando se trata de estos dones alrededor de nosotros o en En- nosotros. and making God's word number one in the order of things in our life. Y hacer la palabra de Dios la cosa primordial en nuestras vidas. But you know what? If you're with us today Y si tú estás con nosotros hoy and you've never surrendered your heart to Jesus as your Savior, y nunca has rendido tu corazón a Jesús como tu Salvador, you know, we would challenge you te desafiamos that today would be the day of your salvation. que hoy sea el día de tu salvación. You've heard the word. Has escuchado la palabra. Well, everything that we talk about revolves and surrounds Jesus. Todo lo que hablamos y escuchamos ahorita se trata de Jesús y es alrededor de Jesús. So, my question, Entonces mi pregunta, if you died today, where would you go? si tú mueres hoy, ¿a dónde irías? Do you have confidence and assurance of your salvation? ¿Tienes confianza y seguridad de tu salvación? Well, if you don't, O bueno, si no la tienes, I want to share with you. quiero compartir esto contigo. This is how you can have that assurance. Y así es como tú puedes tener esta seguridad. Well, first of all, you need to understand that you've broken God's law, Primero tienes que entender que has quebrantado la ley de Dios, that you have fallen short of his perfection. que tú has caído corto a la comparación de su perfección. And as a result, you are under his wrath. Y por resultado tú estás bajo su ira. That's not a good thing. Eso no es algo bueno. But the good news is this, Pero la buena noticia es esta, that he sent your rescue. que Él mandó a alguien para rescatarte. As he sent his son, his only son, to go to a Roman cross to pay the price with his own blood for your sin and my sin. Al mandar a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz romana por tu pecado, por mi pecado para salvación. That whoever believes Para que cualquiera que crea in that truth en esa verdad would be saved. pueda ser salvo. That you believe that Christ lived, that he died, that he was resurrected the third day. ¿Puedes creer que Jesús vivió, murió y resucitó al tercer día? That Jesus is in heaven at the right hand of the Father, Que Jesús está en el cielo a la diestra del Padre, desiring to declare your name to the Father. deseando declarar tu nombre al Padre. If you would bow your knee to Jesus as your Savior. Si tú te pones de rodillas delante de Jesús como tu Señor y Salvador. Now, if you want to do that today, Si tú quieres hacer eso el día de hoy, you know, I encourage you to just let us know in the comments, say, hey, I need Christ to be my Savior. yo te animaría a que nos escribas ahí en los comentarios, necesito que Cristo sea mi Salvador. And we want to minister to you. We want to give you some information to get you started in a walk with Jesus. Y nosotros nos encantaría compartirte más información y ayudarte en tu caminar con Cristo. And knowing that if that's the decision you made today, this is the greatest decision. This is the life-changing decision for you. Y que sepas que al hacer esta decisión el día de hoy, esta es una gran decisión y esto es algo que va a cambiar tu vida. Church, we love you. Iglesia, les amamos. We will see you soon. Nos vamos a ver pronto And would you pray with me as we close up? y les pido que oren para terminar. Father, we thank you Padre, te agradecemos for your gifting, por tus dones, that you've chosen us for salvation, que tú nos has escogido para salvación, that we've surrendered to the truth of your gospel, que nos hemos rendido a la verdad de tu evangelio and that you've empowered us with your spirit y tú nos has dado tu poder por medio de tu espíritu to live godly, para vivir piadosamente, to
represent you physically, para representarte físicamente and to be ministered to you, or to be ministered by you, Lord, spiritually. y para ser ministrados por ti, Señor, espiritualmente. So we pray, God, that you would Entonces, Señor, oramos que tú lo hagas. empower us with your gifts Danos de poder con tus dones to do the work of ministering to the hearts, to the lives of many. para hacer la obra del ministerio y alcanzar la vida de muchos. We love you, Father. Te amamos, Padre, We thank you for your truth of your y word. te agradecemos por tu verdad en tu palabra. In Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús oramos. Amen. Amén. Amen. All right, church. Well, we will see you next Sunday. Iglesia, entonces los vemos el próximo domingo. Love you much, Los amamos mucho and God bless. y Dios los bendiga.